En las primeras horas de la mañana del 11 de septiembre de 2001, 19 secuestradores introdujeron clandestinamente navajas a través de la seguridad en 3 aeropuertos de la costa este: el Aeropuerto Internacional Logan en Boston, el Aeropuerto Internacional Dulles en Washington, Distrito de Columbia, y el Aeropuerto Internacional de Newark en Nueva Jersey. Luego abordaron 4 vuelos separados con destino a California. Habían escogido meticulosamente vuelos de costa a costa para que los aviones tuvieran el máximo de combustible. Tras despegar, los secuestradores dominaron a la tripulación, accedieron a la cabina de mando y tomaron control de los aviones, convirtiendo estos 4 aviones de pasajeros en misiles incendiarios guiados con precisión. Todos sabemos lo que sucede después. A las 8:46 de la mañana, el vuelo 11 de American Airlines, un Boeing 767 en ruta a Los Ángeles, que llevaba 81 pasajeros y 11 miembros de la tripulación, se estrella contra la torre norte del World Trade Center en la ciudad de Nueva York, explotando en una enorme bola de fuego al impactar y dejando un enorme agujero entre el piso 93 y 99 del edificio de 110 pisos. 30 minutos antes del impacto, los operadores del control de tráfico aéreo de Logan ya habían comenzado a sospechar que el avión había sido secuestrado. A las 9:03 de la mañana, después de hacer un giro cerrado sobre Nueva Jersey, el vuelo 175 de United Airlines, también un Boeing 767, en ruta desde el Aeropuerto Internacional Logan al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, con 56 pasajeros y 9 miembros de la tripulación a bordo, se estrella contra la torre sur del World Trade Center, cerca del piso 80. A las 9:37 de la mañana, el vuelo 77 de American Airlines, un Boeing 757 en ruta desde el Aeropuerto Internacional Dulles a Los Ángeles con 58 pasajeros y 6 miembros de la tripulación a bordo, se estrella contra el Pentágono en Arlington, Virginia. El vuelo había llegado hasta el este de Kentucky antes de hacer un giro de 180 grados y regresar a Washington. En ese momento, millones alrededor del mundo estaban frente a sus televisores, viendo el vuelo 77 sobrevolar Washington, Distrito de Columbia, antes de caer repentinamente y chocar contra el Pentágono. El impacto creó un devastador infierno que mató, junto con todos los pasajeros y la tripulación, a 125 militares y civiles. Justo antes de las 10 de la mañana, aproximadamente 56 minutos después de ser golpeada por el vuelo 175, la torre sur se derrumba. Cerca de las 10:03 de la mañana, el vuelo 93 de United Airlines, secuestrado 40 minutos después de partir de Newark, se voltea, dirigiéndose al suelo a más de 800 kilómetros por hora, estrellándose en un campo cerca de Shakespeare, Pensilvania. Debido a un retraso en el despegue, los pasajeros a bordo del vuelo 93 se enteraron de los eventos que se estaban desarrollando en Nueva York y Washington y decidieron resistir a los secuestradores. Después de someter a 4 de ellos, se cree que un contingente de pasajeros atacó la cabina con un extintor, sin dejar a nadie para pilotar el avión. Finalmente, a las 10:28 de la mañana, aproximadamente 100 minutos después del impacto del vuelo 11, la torre norte se derrumba en Lower Manhattan. Más de 2.700 personas murieron el 11 de septiembre, incluyendo alrededor de 400 personas del personal de servicios de emergencia y policía. Y debido a que los impactantes eventos de ese día fueron televisados globalmente, la escena horrorosa dejó a gran parte del mundo paralizado, con miedo, horror e incredulidad. A raíz de esta tragedia inimaginable, muchas cosas cambiaron. Primero, la gestión del presidente George W. Bush entró en acción, declarando inmediatamente una guerra global contra el terrorismo, que incluyó la creación del Departamento de Seguridad Nacional y, eventualmente, la invasión de Afganistán. Después de los ataques del 11 de septiembre, se hizo imposible negar que Estados Unidos tenía algunas brechas serias en su aparato de seguridad, y la concepción del Departamento de Seguridad Nacional fue solo un paso que el gobierno tomó para mejorar su capacidad para prevenir y responder a amenazas no convencionales. Erin Delwaga. Llevando las cosas un paso más allá, en 2002 el presidente Bush presentó y luego promulgó la Ley de Seguridad Nacional, una legislación destinada a agilizar y consolidar varias agencias gubernamentales involucradas en el negocio de la seguridad nacional. Esencialmente, permitiría que 22 entidades federales diferentes operen bajo el mismo paraguas. La creación del Departamento de Seguridad Nacional representó una reestructuración importante del enfoque del gobierno de los Estados Unidos hacia la seguridad nacional, principalmente al poner énfasis en una mejor coordinación, intercambio de información y un enfoque unificado para abordar posibles amenazas, incluyendo el terrorismo, las amenazas de ciberseguridad y los desastres naturales. Algunas de las agencias y entidades que se unieron al Departamento de Seguridad Nacional incluyen la Administración de Seguridad del Transporte, el Servicio Secreto de los Estados Unidos, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias,
la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración, la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad y la Dirección de Ciencia y Tecnología. Otro cambio importante que ocurrió después del 11 de septiembre fue que Osama Bin Laden se convirtió en un nombre familiar, ya que se le conoció en todo el mundo como el cerebro detrás de los ataques y el líder visible de Al-Qaeda, un grupo extremista transnacional que fundó a finales de los años 80 durante la Guerra de la Unión Soviética y Afganistán. Dejando cuerpos esparcidos por varios continentes, la brutalidad y determinación de Bin Laden lo colocaron repetidamente en el radar tanto de la Agencia Central de Inteligencia como de la Oficina Federal de Investigación. En las décadas antes del 11 de septiembre, Bin Laden ya había cultivado una reputación de ser un terrorista despiadado y capaz. Pero el problema de cómo encontrarlo y capturarlo aún no se había resuelto. No obstante, tras caer las Torres Gemelas, muchos, incluso en altos rangos gubernamentales, se preguntaban: ¿dónde demonios se esconde Bin Laden? Pero antes de explorar esa pregunta, veamos rápidamente cómo hemos llegado tan lejos. Para entender dónde terminó Bin Laden, primero necesitamos entender de dónde vino. Osama Bin Laden fue uno de los más de 50 hijos nacidos de Mohammed Bin Laden, un multimillonario hecho a sí mismo, que inicialmente emigró a Arabia Saudita desde Yemen como obrero, pero que más tarde supervisaría una serie de lujosos proyectos de construcción para la familia real saudí. Para cuando Mohammed murió, irónicamente, en un accidente de avión en 1967, cuando Osama tenía solo 10 años, su empresa se había convertido en una de las mayores constructoras del Medio Oriente, y se había establecido una estrecha relación entre la familia Bin Laden y la familia real saudí. Bin Laden, el hijo, continuaría estudiando administración de empresas en la Universidad del Rey Abdulaziz en Jeddah. También estudió religión con dos mentores influyentes durante este periodo. Uno era Muhammad Qutba, un erudito islámico egipcio, y hermano del famoso revivalista islámico Sayyid Qutb. Ambos hermanos eran miembros prominentes de la hermandad musulmana. Otra influencia religiosa del joven Bin Laden fue Abdullah Azzam, un erudito islámico suní palestino, teólogo y una de las figuras clave asociadas con el movimiento yihadista temprano. Se cree que estos años en la universidad jugaron un papel crítico en la formación del futuro de Bin Laden como líder de Al-Qaeda, influenciando no solo sus perspectivas radicales, sino también dándole las habilidades que necesitaría para comercializar efectivamente la organización y su agenda yihadista. Y no tuvo que esperar mucho, porque cuando la Unión Soviética invadió Afganistán en 1979, Bin Laden fue rápido en percibir esto como una agresión directa contra la religión del Islam, y pronto se sintió inspirado para viajar por el país recaudando fondos en nombre de una resistencia afgana. Para 1984, colaboraba con su exmentor, Abdullah Azzam, reclutando combatientes resistencia desde Pakistán. Bin Laden no solo tenía a su disposición recursos financieros significativos, sino que también se había construido una reputación como un musulmán dedicado y valiente combatiente, convirtiéndolo en la figura ideal para lo que se convertiría en el grupo terrorista Al-Qaeda solo unos años después. Finalmente, la feroz resistencia de Bin Laden, así como la de sus seguidores y colaboradores, dio sus frutos, y la Unión Soviética retiró sus fuerzas de Afganistán. En este momento, Bin Laden fue recibido de nuevo en Arabia Saudita con los brazos relativamente abiertos, pero no por mucho tiempo. El gobierno saudí rápidamente comenzó a verlo como un radical peligroso, y un año después, cuando Saddam Hussein invadió Kuwait, le negaron a Bin Laden el permiso para usar su propia red como parte de la defensa de la nación. El gobierno saudí solicitó ayuda a los Estados Unidos, acto que Bin Laden consideró una traición, causando su partida a Sudán en 1991, alrededor del mismo tiempo que Estados Unidos desplegaba tropas a Irak y Kuwait, iniciando la Operación Tormenta del Desierto. En los primeros años de los 90, Bin Laden y Al-Qaeda combatieron ferozmente contra lo que veían como el intento de Estados Unidos de dominar el mundo musulmán. Enfrentando presión de Occidente, Sudán expulsó a Bin Laden y sus seguidores en 1996, momento en el que buscó refugio en Afganistán. Bajo el amparo talibán, Bin Laden y Al-Qaeda continuaron su guerra santa contra Estados Unidos, incluyendo el bombardeo de 1998 a dos de sus embajadas, una en Kenia y la otra en Tanzania, donde un total de 224 personas murieron, y el ataque suicida al portaaviones estadounidense Cole, en octubre del 2000, que dejó 17 marineros muertos y casi 40 otros heridos. Para finales del siglo XX, bajo el liderazgo de Bin Laden, Al-Qaeda tenía miembros en Arabia Saudita, Yemen, Libia, Bosnia, Chechenia y Filipinas. Pero aún no era suficiente para su visión. Para nada. Bin Laden pensaba que solo un ataque devastador en Estados Unidos convencería a este país para que se retirase totalmente del mundo musulmán. Khalid Sheikh Mohammed,
militante pakistaní educado en Occidente, propuso por primera vez un ataque con pilotos entrenados, estrellando aviones de pasajeros en edificios de Estados Unidos en una reunión con Bin Laden en Tora Bora, Afganistán, en 1996. Un alto miembro de Al-Qaeda describiría más tarde a Mohammed como el arquitecto principal de los ataques del 11 de septiembre debido a su importante rol en la planificación y coordinación de la operación. El indiscutible éxito del 11 de septiembre mostró al mundo que Al-Qaeda no solo tenía un alcance amplio, sino que estaba bien organizada. La trama incluyó reuniones de planificación en Malasia, operativos tomando lecciones de vuelo en los Estados Unidos, coordinación de líderes que vivían en Hamburgo, Alemania, transferencias de dinero desde Dubái y reclutamiento de países en todo el Medio Oriente, junto con varias otras actividades que finalmente fueron supervisadas por el liderazgo de Al-Qaeda, escondido en Afganistán. Otra consecuencia, quizás no intencionada, del 11 de septiembre fue que pintó un objetivo mucho más grande en la espalda de Bin Laden. Y dentro de un mes, después de los ataques, todo el poder de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos estaba dirigido a capturarlo o matarlo. La Agencia Central de Inteligencia ya sabía que los talibanes, que habían tomado el poder de Afganistán en 1996, después de la ocupación de la Unión Soviética, estaban protegiendo a Bin Laden, simplemente no sabían exactamente dónde. Entonces, el 7 de octubre del 2001, una coalición de fuerzas estadounidenses y británicas inició oficialmente la Operación Libertad Duradera, con una campaña de bombardeo aéreo de 5 días contra varios objetivos conocidos de Al-Qaeda y los talibanes ubicados en Kandahar, Kabul y Jalalabad. Pronto siguió un contingente compuesto por más de 300 soldados de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos y 110 oficiales de la Agencia Central de Inteligencia. Trabajando con la Alianza del Norte, una fuerza de resistencia, la coalición de Estados Unidos capturó rápidamente varios bastiones talibanes, incluyendo la capital, Kabul, con el objetivo de romper el control talibán sobre el país. Poco después de eso, las fuerzas de la coalición también tomaron Kandahar, lo que señaló el fin oficial del gobierno talibán en Afganistán. Esto dejó a los talibanes, Al-Qaeda y Bin Laden sin otra opción que huir. Aunque la coalición suprimió rápidamente a los talibanes, las tropas estadounidenses se quedaron en Afganistán 2 décadas, hasta una mal organizada retirada en agosto de 2021. Lamentablemente, los talibanes retomaron el control rápidamente. Bajo intenso escrutinio por la desastrosa retirada y el veloz regreso de los talibanes al poder, el presidente Joe Biden afirmó: "Fui el cuarto presidente que supervisó la presencia de tropas estadounidenses en Afganistán. 2 republicanos, 2 demócratas y yo no pasaré esta guerra a un quinto". A raíz de la retirada, muchos han especulado que la guerra en Afganistán habría sido significativamente más corta si Bin Laden hubiera sido capturado o asesinado. Pero es imposible decir con certeza qué habría pasado si las fuerzas de la coalición no lo hubieran perdido en Tora Bora en 2001. Ubicado en el distrito de Pachirwa Agam, en la provincia de Nangarhar, en el este de Afganistán, Tora Bora es donde realmente comenzó la caza de Bin Laden. Esencialmente un complejo de cuevas y túneles tallados en el terreno montañoso, Tora Bora está aproximadamente a 31 millas, o 50 kilómetros al oeste del Paso Khyber, 30 millas, o 48 kilómetros, al sureste de Jalalabad, y 6 millas o 10 kilómetros al norte de la frontera de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, en Pakistán. Tora Bora es parcialmente accesible solo por caminos sin pavimentar que finalizan a millas del complejo de cuevas. A partir de ahí, la única opción es recorrer el resto del camino a pie. Se cree que es uno de los terrenos más inhóspitos de la Tierra. Es relevante mencionar que Tora Bora no es un lugar único, sino una fortaleza en las Montañas Blancas, cubriendo más de 56 millas cuadradas o 90 kilómetros cuadrados. Se caracteriza por valles estrechos, crestas cubiertas de nieve y picos escarpados. Algunos alcanzan alturas de casi 14.000 pies o 4.300 metros. En la década de 1980, Bin Laden convirtió gran parte de Tora Bora en una fortaleza formidable durante su lucha contra los soviéticos en Afganistán. Construyó una carretera rudimentaria desde Jalalabad y utilizó equipo pesado para fortificar las cuevas existentes, así como para excavar nuevas. Supervisó la construcción de túneles conectados para el movimiento discreto de combatientes durante enfrentamientos con tropas soviéticas. Cuando las fuerzas de la coalición y sus aliados locales comenzaron su asalto a Tora Bora en diciembre de 2001, Bin Laden y varios cientos de sus hombres, la mayor concentración conocida de combatientes de Al-Qaeda en ese momento, se refugiaron en los búnkeres de Tora Bora, mientras soportaban el bombardeo constante de los aviones estadounidenses, hasta 100 ataques aéreos al día. Y solo para demostrar que iban en serio, un elemento de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos solicitó el lanzamiento de una bomba de 6.800 kilogramos, conocida como Daisy Cutter, que no se había utilizado en combate desde Vietnam,
Una bomba tan masiva que tenía que ser rodada desde la parte trasera de un avión de carga C-130. Lamentablemente, había menos de 100 comandos estadounidenses en el área, y cuando pidieron refuerzos para un asalto terrestre en el complejo de cuevas junto a sus aliados afganos, se les rechazó. También se negaron las peticiones para enviar tropas estadounidenses a bloquear rutas de escape hacia Pakistán a través de las montañas. Finalmente, las fuerzas militares de Estados Unidos, con equipos de francotiradores y divisiones móviles del Cuerpo de Marines y el Ejército, fueron apartadas, dejando la eliminación de Bin Laden a un ataque aéreo fortuito, a una milicia afgana sin entrenamiento o al desorganizado Cuerpo de Fronteras de Pakistán. Y cuando el polvo se asentó en algún momento alrededor del 16 de diciembre, se materializaron los temores de muchos líderes militares en el terreno. Y Bin Laden y un séquito de guardaespaldas terminaron saliendo de Tora Bora y desapareciendo por la frontera hacia el área tribal no regulada de Pakistán. Nadie se alegró con la fuga de Bin Laden, pero muchos admitieron que las posibilidades siempre estuvieron en su contra. En 2001, aunque las fuerzas de operaciones especiales estaban globalmente establecidas, eran un recurso poco explorado. Este tipo de operación no convencional, como lo que finalmente sucedió en Tora Bora, estaba en gran medida sin probar de antemano. Debido al carácter reservado de las unidades de operaciones especiales, muchos funcionarios gubernamentales y militares con poder para usarlas a menudo no sabían de su existencia o desconocían sus habilidades. Otro aspecto desafiante de la misión en Tora Bora fue la compleja configuración de los señores de la guerra afganos. Aunque muchos milicianos eran antitalibanes, los agentes de la Agencia Central de Inteligencia que colaboraban con ellos no aseguraban su apoyo sin entregar bolsas llenas de dinero estadounidense. Y apenas así. La Agencia Central de Inteligencia tenía solo 3 opciones: comprarlos, sobornarlos o luchar contra ellos, lo que ponía en duda la elección de aliados de la coalición. Algunos señores de la guerra eran enemigos antiguos que requerían un pago extra para colaborar, mientras que otros habían combatido con Bin Laden en la invasión soviética. Esto ciertamente puso en duda su lealtad, pero al menos conocían el terreno. Al abandonar Tora Bora, las fuerzas de operaciones especiales y la Agencia Central de Inteligencia esperaban que alguien hallara a Bin Laden enterrado bajo una cueva. Pero eso no ocurrió. Entonces, ¿a dónde fue Bin Laden? Los informes de inteligencia de Estados Unidos indican que, tras huir de Tora Bora a mediados de diciembre, Bin Laden y sus guardaespaldas cruzaron los pasos montañosos hacia Pakistán a pie y a caballo, asistidos por afganos y pakistaníes previamente pagados. Luego, las cosas se tornaron algo confusas. Menos de 2 semanas después, el 25 de diciembre del 2001, el Pakistan Observer publicó detalles del funeral de Bin Laden en la primera página de su periódico. La historia afirmaba que un líder talibán sin nombre confirmó que Bin Laden había muerto de causas naturales en Tora Bora, pero luego, solo 2 días después, la cadena de noticias de televisión árabe Al Jazeera transmitió un video de 30 minutos de un Bin Laden cansado pero muy vivo, vistiendo uniforme militar. Como prueba de que era él, marcó temporalmente el video de manera verbal, afirmando que fue grabado 3 meses después del bendito ataque contra los Estados Unidos y 2 meses después del comienzo de la agresión viciosa del Occidente contra el Islam. Sin embargo, no dijo dónde estaba cuando hizo la grabación. En años posteriores, el ejército de Estados Unidos lo buscó en la frontera Afganistán-Pakistán, pero su ubicación exacta seguía siendo incierta. Se cree ampliamente que buscó refugio en la región montañosa entre Afganistán y Pakistán, a menudo moviéndose entre diferentes ubicaciones, probablemente con la ayuda de simpatizantes locales de Al-Qaeda. Además de otros lugares, se creía que la familia Bin Laden había pasado tiempo tanto en la ciudad fronteriza de Peshawar como en el rural valle de Swat. Peshawar, la capital de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa en el norte de Pakistán, con una población de casi 2 millones de personas, se encuentra justo al oeste del río Bara, un afluente del río Kabul cerca del paso Khyber. Una vez un centro histórico significativo para el viaje y comercio de caravanas entre Afganistán y otros países de Asia Central, hoy Peshawar está conectada por carretera y ferrocarril con Lahore, Rawalpindi, Hyderabad y Karachi, y por aire con Rawalpindi, Chitral y Kabul, Afganistán. Y aunque la actividad de los talibanes en esta área aumentó constantemente durante los primeros años del 2000, no se convirtió en un problema importante hasta 2009, solo 2 años antes de que Bin Laden fuera asesinado. Luego está el Valle de Swat, también conocido como la Suiza de Pakistán, un distrito en la división Malakand de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa que rodea el río Swat, con una elevación promedio de 3.220 pies, 980 metros, un área total de 2.061 millas cuadradas, 5.337 kilómetros cuadrados y una población de alrededor de 2.3 millones. Este habría sido un excelente lugar para que Bin Laden se escondiera,
dado que la región está completamente rodeada por las montañas Hindu Kush y contiene una serie de valles menos poblados como Kalam, Bahrain, Matiltán, Utror y Gabral. También se ha rumoreado que Bin Laden y su familia vivieron durante casi 2 años y medio en el pueblo de Chak Shah Muhammad, en el cercano distrito de Haripur, también en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa. Lo más probable es que Bin Laden cambiara de ubicación regularmente, moviéndose entre grupos o lugares simpatizantes en el norte de Pakistán, antes de establecerse permanentemente en Abbottabad a finales de 2005 o 2006, quizás cansado de años en fuga. Debido a una larga e intensa campaña de recopilación de información por parte de la Agencia Central de Inteligencia y otras agencias de inteligencia, sabemos que en algún momento de 2004, Bin Laden organizó la compra de un puñado de pequeños lotes contiguos justo al noreste del centro de la ciudad de Abbottabad. Se dice que la propiedad fue comprada por el mensajero de Bin Laden, Abu Ahmed al-Kuwaiti, y estaba ubicada al final de un camino de tierra, a 1.420 yardas, o 1.300 metros, al suroeste de la Academia Militar de Pakistán en Bilal Town. Juntos, los lotes cubrían un área de aproximadamente 3.800 yardas cuadradas, 3.500 metros cuadrados, y costaban alrededor de $48.000 estadounidenses, o aproximadamente 13.776.000 rupias pakistaníes. Inmediatamente después de adquirir la propiedad, al-Kuwaiti contrató a una firma de arquitectura local para elaborar planes para un edificio grande de 2 pisos con criterios muy específicos. El piso de abajo tendría que incluir 4 dormitorios, 3 baños y una cocina, y el segundo piso debería tener otros 4 dormitorios y 4 baños. No obstante, casi culminada la producción, al-Kuwaiti solicitó al constructor agregar un tercer piso, no previsto en los planes aprobados. El piso extra contaba con un dormitorio, estudio, baño y cocina, además de una película de privacidad en todas las pocas ventanas superiores. Este sería el escondite secreto de Bin Laden. Otras características de privacidad y seguridad del complejo incluían paredes de 6.5 pies, 2 metros, de altura alrededor del edificio principal, y una gruesa pared de 18 pies, 5 metros y medio, de altura coronada con alambre de púas que rodeaba todo el complejo. El constructor quedó desconcertado por las características de seguridad adicionales, ya que Bilal Town es un barrio seguro y pacífico, y la pared exterior era mucho más alta de lo que los planos del arquitecto indicaban. Pero al-Kuwaiti rápidamente dejó claro que sería de su mejor interés no hacer preguntas. Para finales de 2005, Bin Laden y al menos 3 de sus esposas y varios hijos menores habían llegado y se habían instalado en el terreno, que también contenía un huerto bien cuidado, conejos, casi un centenar de pollos y una vaca. Durante los siguientes años, los hijos mayores de Bin Laden, así como sus cónyuges e hijos, también irían y vendrían de la propiedad. Y sería aquí, en este complejo fuertemente fortificado en Abbottabad, donde Bin Laden compartiría con varias esposas e hijos y un puñado de seguidores, donde se escondería durante los últimos 5 años de su vida. Desafortunadamente para Bin Laden, sería su decisión de esconderse a plena vista lo que permitió a la Agencia Central de Inteligencia finalmente alcanzarlo. Pese a las cautelosas medidas para proteger las identidades en el complejo, en particular la de Bin Laden, fue al-Kuwaiti, su mensajero de confianza, quien guió a los oficiales de inteligencia de Estados Unidos hacia el escondite del conocido líder terrorista. El rastro comenzó con información recopilada de los detenidos en la bahía de Guantánamo, información que permitió a los oficiales de inteligencia determinar el seudónimo actual de al-Kuwaiti, y que también era un protegido de Khalid Sheikh Mohammed. Utilizando esta información, en 2007, la Agencia Central de Inteligencia pudo descubrir el nombre real de al-Kuwaiti, y 2 años después, y tras mucho investigar, que vivía en Abbottabad, una ciudad situada en el valle de Orash, en la región de Hazara, de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, a unas 35 millas, 56 kilómetros, al norte de Islamabad. Este descubrimiento redujo significativamente su área de búsqueda, y a finales de 2010, utilizando imágenes de satélite e informes de inteligencia, la Agencia Central de Inteligencia pudo vincular a al-Kuwaiti con el complejo y comenzar a vigilar a sus habitantes. Los expertos en contrainteligencia pronto concluyeron que el complejo había sido construido a medida, con el propósito de ocultar la identidad de alguien de gran importancia. Pero a pesar de sus esfuerzos, no podían saber con seguridad que era Bin Laden hasta que entraron. Porque claramente había mujeres y niños viviendo en las instalaciones. Aunque se discutió, simplemente bombardear todo el complejo hasta convertirlo en polvo no era una opción, o al menos no la opción más diplomática. Sin embargo, esta fue la vez que más cerca estuvieron de localizar a Bin Laden en 10 años, y no iban a repetir el error de Tora Bora. Por lo tanto, en abril del 2011, el presidente Barack Obama permitió que el 6º equipo SEAL realizara una incursión en el complejo.
Y el 1 de mayo, a las 2325 en Abbottabad, el presidente Obama, junto con otros altos funcionarios, aprobó formalmente la ejecución de la Operación Lanza de Neptuno. A las 22:51 hora local, menos de 30 minutos después, dos helicópteros Black Hawk sigilosos, con 23 equipos de tierra, mar y aire de la Armada de los Estados Unidos, un intérprete y un perro detector de bombas, despegaron de Jalalabad, este de Afganistán, bajo la oscuridad. 1 hora y 39 minutos después, a la 1:30, los dos Black Hawks llegan sobre el complejo en el centro de Abbottabad. Pero al aterrizar, el rotor de cola de uno de los helicópteros golpea la pared exterior y se estrella en el corral de animales. Nadie resulta herido, y la misión continúa sin interrupciones. A la 1:33, los equipos de tierra, mar y aire de la Armada de los Estados Unidos usan explosivos portátiles para abrir rápidamente la entrada del complejo y avanzar al interior. Los equipos de tierra, mar y aire de la Armada de los Estados Unidos avanzan por la casa, neutralizan a no hostiles con cinchos y eliminan a los hostiles, incluyendo a un hijo de Bin Laden. A la 1:39, solo 9 minutos después de llegar al objetivo, el equipo localiza a Bin Laden en el tercer piso del complejo y dispara rápidamente varias rondas, matando a Bin Laden. A la 1:55, varios integrantes de los equipos de tierra, mar y aire de la Armada de los Estados Unidos llevan el cuerpo de Bin Laden al primer piso del complejo, lo ponen en una bolsa para cadáveres y se disponen para su extracción. Después de recopilar tanta inteligencia como pudieron del complejo, a las 2:05, el primer helicóptero despega, rumbo a Jalalabad. A las 2:08, los miembros restantes del equipo destruyen el Black Hawk derribado usando una granada incendiaria y son extraídos inmediatamente por un helicóptero de respaldo. De principio a fin, toda la operación que mató al terrorista más buscado del mundo duró solo 40 minutos. Pero también fue la culminación de años de recolección de inteligencia, planificación calculada y entrenamiento de élite. Las pruebas de ácido desoxirribonucleico confirmaron más tarde que el hombre asesinado en el tercer piso era Osama Bin Laden. El cuerpo fue entonces volado más de 620 millas o 1000 kilómetros hasta un portaaviones de la Marina de los Estados Unidos, el portaaviones estadounidense Carl Vinson, donde fue colocado en una simple sábana blanca y bajado al Mar del Norte de Arabia. Aunque los entierros marinos no son comunes en la tradición musulmana, en Estados Unidos se realizan. Los funcionarios aseguraron haber hecho lo posible para enterrar a Bin Laden siguiendo las prácticas funerarias islámicas tradicionales. La decisión, indicaron, se fundamentó en factores políticos, religiosos y logísticos. Existía la preocupación de que, si se le enterraba en tierra, su tumba podría convertirse en un santuario y motivar aún más a sus seguidores. Según la tradición islámica, debía ser enterrado dentro de las 24 horas posteriores a su muerte. El funeral improvisado de Bin Laden se realizó en un portaaviones naval con miles de tripulantes, pero solo unos pocos asistieron. De hecho, menos de una docena de oficiales y miembros senior del portaaviones estadounidense, Carl Vinson, sabían que se estaba realizando el entierro. Después de que se anunció la muerte de Bin Laden, los funcionarios del gobierno de Estados Unidos también tuvieron que decidir si publicar o no las fotos del cuerpo, que afirmaban tener. Publicar las fotos podría desacreditar las teorías conspirativas sobre Bin Laden aún vivo, pero Obama decidió no hacerlo. No deseaba que las fotos gráficas se vieran como trofeos o incitaran a los seguidores de Bin Laden. El asesinato de Osama Bin Laden se consideró una victoria significativa en la lucha global contra el terrorismo, marcando un momento importante para el gobierno y el pueblo de los Estados Unidos. La capacidad del gobierno de los Estados Unidos para localizar y neutralizar al infame líder de Al-Qaeda fue vista como un paso crítico hacia el futuro de las operaciones internacionales de lucha contra el terrorismo, y fue recibida con amplio apoyo y alivio en los Estados Unidos. La muerte de Bin Laden también tuvo un significado particular para las familias de aquellos que murieron el 11 de septiembre, quienes de alguna manera podrían sentir que finalmente se había hecho justicia. Ahora mira la auténtica razón por la que Estados Unidos no atacó Tokio con armas nucleares, y cómo se formó Israel.